Bueno, comenzamos hoy con, vamos a empezar haciendo algunos ejercicios prácticos de lo que estuvimos viendo, de las reglas de derivación que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Sí? Antes de pasar al tema nuevo, quería que practiquemos, recordemos la- las cosas que estuvimos aprendiendo en la clase pasada. Eh, eh, Vamos a ir entonces al punto 9 del práctico. Copiar acá. Bueno, ahí tenemos entonces, en este caso no se da la función, sino que se da directamente cuánto vale la función, una determinada función f, que cuando x vale 5, la y vale 1, digamos, ¿no? La imagen es 1. Y después se da como dato cuánto vale la derivada de f en ese punto. Después hay otra función g para el mismo punto o el valor de x igual a 5, entonces cuánto vale f y cuánto vale g. Y y cuánto vale la derivada de f y cuánto vale la derivada de g. Y es para que apliquen la regla de derivación del producto y del cociente. Entonces acá les pide, voy a hacer zoom, les pide la derivada de f por g. ¿Sí? Ahí podemos anotar para recordar cómo es la regla de derivación del producto. ¿Se acuerdan? Era la primera función derivada por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces ahí la idea es que ustedes reemplacen. Se fijan acá cuánto vale f' de 5 vale 6. Entonces ponemos 6. Por g de 5, la g sin derivar, que vale menos 3. ¿Se entiende ahí? Bueno, hagan ustedes el otro término, a ver el otro producto. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo sería entonces? Ahí f de 5, habría que fijarse, es 1 por la derivada de g, que es 2. Entonces, queda menos 18 más 2 igual a menos 16. Quiere decir que la derivada del producto de funciones f por g es igual a 5. De 5, valor del 5 es menos 16. ¿Sí? Con el otro que tienen al lado es la derivada del cociente.
Entonces acá acuérdense, en el denominador va la g de x elevada al cuadrado. Y en el numerador es parecido al producto, sino que va una resta. O sea, es f' de x por g de x menos f de x por g'. Bueno, reemplacen ahí con los valores. Bueno, a mí me quedó menos 20 sobre 9. ¿Sí? Y después pide g sobre f. O sea que ahí en el denominador va la función del denominador, que en este caso es f de x. Esa va elevada al cuadrado. Y acá va el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Bueno, ahí tienen que hacer entonces el reemplazo en ese orden ahora de los valores de las funciones derivadas. Bueno, eso entonces es el punto 9 del práctico. En el punto 10 hay que calcular la derivada, bueno, ver que es cociente de función, así que hay que aplicar la regla de derivación del cociente, evaluarla para cuando x es igual a 0. ¿Sí?
Bueno, la de seno sobre coseno la hicimos nosotros cuando vimos la derivada de la tangente. Eh, Este por ahí es el más complicadito. Este es parecido a este, pero más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque en el numerador hay un producto, o sea que cuando lo tengan que derivar, van a tener que derivar el producto. ¿Entiendes? Entonces, aprovechemos para hacerlo ahora. Vamos a hacer este entonces. A ver, lo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes van a derivar, en las tablas de derivadas, esto aparece como si fuera una función u y al denominador lo llamo una función b. ¿Sí? Entonces la derivada de esa función cociente se lo suele escribir así. U' por b es lo mismo que estábamos haciendo hace rato, sino que con otras letras. Menos u por b', que es el denominador, sobre b al cuadrado. Es lo mismo que estábamos haciendo hace rato, pero ahora va a haber que calcular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular nosotros acá? Vamos a hacer como cálculos separados. U', bueno, y la derivada, y después b, que es la misma e a la x. ¿Se acuerdan que la derivada de e a la x es e a la x? Lo difícil acá es derivar U', ¿sí? Que a su vez ustedes tienen un producto ahí. Entonces hay que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Sí? La derivada de x es 1 por, bueno, coseno sin derivar. Más, ahora, el primero sin derivar, que es x, por la derivada de coseno, que es menos c. ¿Sí? Así que en definitiva esto queda coseno de x menos, acá tenemos más por menos, quedaría menos x por seno de x. Ese es U'. Y B', como B es e a la x, B' es e a la x. Es la misma función. ¿Sí? Entonces ustedes ahí ya tienen hecho los cálculos y ahora tienen que venir acá y reemplazar. U' va a ser coseno de x menos x por seno de x por b, que es e a la x, menos eh, un sin derivar, que sería x por coseno de x por la derivada de b, que es e a la x. Todo sobre e a la x todo al cuadrado.
Esa sería la expresión de la derivada. Y después lo que pide el ejercicio es encontrar el valor de la derivada cuando x es 0. O sea que hay que reemplazar a la x por 0 en esa función. Coseno de 0 es 1, ¿no? Coseno de 0 es 1. Menos 0, o sea, la x ahí se reemplaza por 0, va a anular cualquiera sea el valor de seno de x que es 0. O sea que ahí queda 1 menos 0 por e a la 0 que es 1. E a la 0 es 1. ¿Se acuerdan? Todo número elevado a la 0 da 1. Bueno, menos 0 de la x por coseno de 0 que es 1 por e a la x que es 1. E a la 0 es 1 elevado al cuadrado. Entonces les queda 1 sobre 1 queda, ¿no? 1 sobre 1 que es 1. Ese es el valor de la derivada entonces de esa función. Bueno, ¿estamos? Ahí tenemos entonces práctica de lo que es derivada del producto y del cociente de funciones, ¿sí? Para que se acuerden las reglas de derivación. Bueno, ahora para el punto 11, les voy a explicar, el punto 11 es tema nuevo. Para eso vamos a la diapositiva. El tema se llama derivación de funciones compuestas. Para derivar, funciones compuestas son las que surgen de hacer la composición entre funciones. ¿Se acuerdan esa operación que hacíamos que era f de f cerito g? ¿Sí? Esa era la composición de funciones. Bueno, el resultado de hacer una composición de funciones la denominamos función compuesta. Y ahora, la regla para derivar esas funciones compuestas se conoce como regla de la cadena. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, acá estaría h de x, sería f cerito g, que sería f de g de x. F de g de x, ¿no? O sea, h podría estar planteado como f cerito g de x. Que acá está como se la plantea también como f de g de x.
la derivada de f de g de x, la derivada de una función compuesta, acá está, ¿no? Lo que está sombreado es lo que se conoce como regla de la cadena. La derivada de una función compuesta, o sea, f de g de x derivado, es igual a la composición entre la derivada de f y g por la derivada de g. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, lo que tienen a continuación son ejemplos para que vean cómo se aplica. Para que vean cómo se aplica, fíjense lo que dicen los encabezados acá de la columna. Acá tenemos la función compuesta. Acá tenemos f de g de x, que es la función a derivada. ¿Sí? Eso es lo que uno conoce al principio. Después todos los demás hay que irlo completando. ¿Sí? ¿Cómo se completa? ¿Cómo hay que pensar para completar estas dos primeras columnas? Este es el primer paso. Yo lo organicé de esta manera, como tabla, y ahí va, este quiere decir el paso 1, el paso 2, el paso 3. ¿Sí? Es como que organice los distintos pasos en una tabla, a ver si así quedaba más claro, más ordenado. Lo que hay que pensar es como en hacer la descomposición, o sea, cuáles serían las dos funciones, porque para obtener esto nosotros tenemos que hacer la composición entre dos funciones. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en el paso 2 y el 3 es cuáles serían las dos funciones que al hacer la composición entre ellas me da la función compuesta esta que tenemos en la primera columna. ¿Estamos? Entonces tenemos que ir viendo cuál sería. Acá, por ejemplo, una de las funciones sería x al cubo. Y la otra función sería la que va a ir reemplazando a la x acá en la base de la potencia, x cuadrado más 1. ¿Se entiende? Porque hacer la composición entre esas dos funciones, al hacer la composición esta, o sea que esto se reemplace acá por la x, me queda la función compuesta que tenemos originalmente. ¿Se entiende? Ese es lo más difícil, digamos, del ejercicio. Hay una función que es contenedora. Ustedes cuando van a hacer la composición de funciones, ¿qué pasa? Una función ingresa en la otra. ¿Sí? Entonces hay una función que es la contenedora de la otra. ¿A dónde la contiene? O sea, ¿cómo le hago un espacio que digo, acá va a ir la otra función, poniendo la x? Entonces acá nosotros tenemos que decir que acá en la base lo ponemos originalmente como una x al cubo y después se lo va a reemplazar con una x cuadrado más 1, que es lo que tenemos en la base. ¿Sí? O sea que ahí tendríamos la función f y la función g que participan en la composición. Quiero que me digan si hasta ahí está claro, porque después de ahí trabajamos sobre esa función, sobre lo que planteamos en ese paso. No sé si quieren ver otra, miren, parecida. Miremos esto, nomás todavía no completemos la regla de cadena. Fíjense esta, x al cubo más 1 al cuadrado. ¿Qué vamos a poner como la función contenedora, la más externa, digamos? X al cuadrado, pero acá tenemos un cuadrado. Y la interna es x al cubo más 1. Acá si tenemos raíz de 3x cuadrado menos x, ¿qué vamos a poner como contenedora? Raíz de x. Y la función g va a ser la que vemos en el radical. Entonces, al hacer la composición, esta expresión, esta función, ingresa acá donde está la x. Y entonces se obtiene la función que tenemos planteada. ¿Sí? O miren esta, logaritmo natural de x al cubo. ¿Cuál es la función que está más afuera? Logaritmo natural. Entonces, si uno va así de afuera hacia adentro, logaritmo natural. Entonces, ¿y cuál es la función que está adentro? X al cubo. Entonces, la segunda función va a ser x al cubo.
¿Sí? A ver si animan a decirme ustedes esto. ¿Cuál sería la función f? La que ven más externa. Seno, seno de x. Y la función interna es e a la x. Entonces después el e a la x se reemplaza a donde está la x y se obtiene lo que tenemos que llegar, o sea, con lo que planteamos acá tenemos que construir esto mediante, tiene que dar esto cuando se hace la composición. ¿Sí? ¿Queda claro? Igual esto, acá se reemplaza e por la x, entonces se obtiene esta función. Lo mismo. No es más que eso. O sea, por ahí los otros ejercicios que tengan, cambiará un poquito las funciones que hay, pero el razonamiento, la técnica es la misma para determinar cuál es f y cuál es g. Entonces, una vez que tienen f y g, tienen que calcular las derivadas de f y de g por separado, independiente. Entonces, la derivada de x cubo es 3x cuadrado. ¿Sí? Ven que acá la columna dice la derivada de f, o sea, es la derivada de esta función. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. Y acá tenemos que poner la derivada de g, nos venimos, nos fijamos cuánto es g, es x al cuadrado más 1, entonces la derivada es 2x, digamos, más 0, 2x. Y ahora viene la última columna, esa es la regla de la cadena. Esto que está acá, esto es la regla de la cadena. Bueno, ¿qué hay que hacer? Dice, hay que hacer una composición f' de g de x. O sea que hay que hacer la composición entre estas columnas ahora. F' y g de x. O sea, g de x entra acá. Entra en f'. Por eso ven que queda 3, ahí le puse lo que estaba en verde, 3x cuadrado más 1 elevado al cuadrado, que sería el cuadrado este. Es f' cerito g. ¿Sí? Y después va por, ahí es donde se arma se encadenan, digamos, las derivadas, porque es por la derivada de g, por la derivada de g, que la derivada de g es 2x, sería esta columna. ¿Sí? Ya les voy a explicar otra manera que se suele enseñar esto. A la profe Martín. Se le va a la profe. A la ambulancia. Ah, no lo había visto. Bueno, esta es una forma que se me ocurrió, inventé para explicar la regla de cadena. Hay otra forma, que ya la vamos a ver ahora, pero quiero que, bueno, practiquemos un poquito más de esta manera, a ver si se entiende, si resulta práctico. O sea, acuérdense, primero es como que hacemos la descomposición de la función, buscamos la función f y la función g que deberían considerarse.
Después acá, por ejemplo, derivamos f. X al cuadrado, su derivada es 2x. Y la derivada de x cubo más 1 es 3x cuadrado. Entonces, ahora hay que hacer la composición de este con este. O sea, esto se reemplaza acá. Ese es el primer paso. O sea, acá en la regla de la cadena, esta parte, ¿no? F' de g de x. ¿Sí? Entonces viene 2 por, bueno, en vez de x viene g. Viene g. Por la derivada de g' que es 3x cuadrado. Bueno. ¿Mm? De acá, de derivar este, de derivar g. De derivar esta columna, la g, la columna 3. Entonces, es x al cubo más 1, la derivada es 3x cuadrado. X al cubo más 1, cuando derivas es 3x cuadrado, pero más 0. La derivada de 1 es 0. Después se hace la composición y eso viene acá, ¿no? Esto se hace la composición y eso viene acá. 2x al cubo más 1. Paréntesis, ahí hay que poner paréntesis, fíjate, el 2 este multiplica a toda la función. Eso acuérdense, tengan presente. Cuando hacen la composición, pongan paréntesis y reemplacen la x por toda la otra función. ¿Sí? Por 3x cuadrado. Las otras intenten hacer ustedes sin copiar y, y controlen después que les quede bien. Después, ¿qué van a hacer acá? ¿Ven? Es raíz de x la función f, entonces la derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Esa es la derivada de f. Y la derivada de g, como g es 3x cuadrado menos x, la derivada va a ser 6x de este término, la derivada queda 6x porque este 2 baja y se multiplica con el 3, y la derivada de x es 1.
Ya, ya le agarraron la mano como es, o siguen perdidos. Acá, por ejemplo, me parece que esta puede ser clara. Acá la función f y g son logaritmo natural de x y x al cubo. Cuando se hace la composición queda esto. ¿Sí? Ahora, la derivada del logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. La derivada de logaritmo natural de x. Y la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. 3x cuadrado. Bueno, ¿cómo queda la regla de la cadena? Es 1 sobre x al cubo. ¿Por qué? Porque este viene y se hace la composición acá. Ahí reemplazan la x. Porque es f' de g de x. O sea, g de x ingresa en f'. Se sustituye, digamos, la x por g de x. Entonces, por eso queda 1 sobre x cubo, bueno, por la derivada de g, que es 3x cuadrado. Después se puede simplificar, ¿no? Se simplifica este x cuadrado, con este x queda 1, o sea que quedaría 1 sobre x. Se puede hacer eso para simplificar. Bueno, y si completamos el último, ¿qué tendríamos que poner acá? La derivada de seno. La derivada de seno es coseno de x. Y la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, la derivada de la función compuesta, que era lo que estamos buscando, ¿ven? Acá tienen que hacer la composición. Esto viene acá. O sea que es coseno de e a la x por, bueno, la derivada de g que va a venir acá, que es e a la x. ¿Quieren ya lo agarran? ¿Agarrando ahí? H' es coseno de e a la x por e a la x. Vamos a ver algunos ejemplos más. Esto es práctica. Ya les voy a mostrar la otra estrategia para resolver. Bueno, la otra estrategia tiene que ver con esto de, primero, de ver que en realidad tenemos como funciones anidadas, porque la composición de funciones hace eso, anidar
O sea, meter una función dentro de otra. Entonces va quedando una función, como dice ahí, una función exterior, que sería la f, y una función interior, que sería la g. ¿Sí? Entonces, la regla de la cadena, este método se llama como el, sí, no es que se llama así formalmente, pero se la suele denominar método de la cebolla, porque vamos derivando por capas, las capas exteriores hacia las capas interiores. ¿Sí? Ahora les explico, acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo, que sería seno al cuadrado de x. O seno de x todo al cuadrado. Seno de x todo al cuadrado. ¿Cuál es la capa más exterior? Este exponente. Entonces, ¿qué se hace? Se deriva el exponente, pero no se deriva la base. O sea, se hace, se baja el exponente 2 por la misma base y después va por la derivada de la base. O sea, como que y ahora derivamos, porque después que ya derivamos el exponente 2 nos encontramos con seno de x. Entonces la derivada de seno es coseno. Pero no se nos deriva todo junto de una vez, sino que es 2 por seno de x, o sea, la misma base, digamos, por la derivada de la base. ¿Sí? Esto en las tablas de derivadas se suele escribir así. Si ustedes tienen eh, una función u a la que hay que derivar u al cuadrado, por ejemplo acá, u al cuadrado, esto sería así. Es 2 por u por la derivada de u. Eso es lo que hicimos ahí. A ver si hay otro ejemplo. Bueno, copienlo a ese y hacemos otro ejemplo. O podemos hacer lo que habíamos resuelto hace rato mediante la tabla. Ahora hacerlo mediante esta estrategia de la cebolla. Es un poquito más complicado. Bueno, vamos a inventar una acá. Después vamos a ver los ejercicios de práctica. Vamos a poner acá entonces regla de la cadena. Bueno,
Les invento un ejemplo acá. Vamos a poner que h de x es igual a seno de x al cuadrado. H de x es seno de x al cuadrado. Podríamos hacerlo como hacíamos lo de la tablita de valores, poner, hacer cuál sería la función f, cuál sería la función g, pero ahora les quiero mostrar más bien cómo funcionaría esa regla de derivación por capas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que derivar acá? Seno, que es lo que está más exterior, digamos. Entonces, la derivada de seno es coseno. Pero el argumento no lo derivo, lo dejo con el mismo argumento, x al cuadrado. Ahora se encadena por la derivada de lo que está dentro de seno, que es, como es x cuadrado, la derivada es 2x. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso sería un ejemplo de cómo voy derivando por, eh, por capas, digamos, de afuera hacia adentro. Pero cuando derivo, no derivo todo junto, derivo. Si derivo coseno, va con el mismo argumento que tiene originalmente, que es x cuadrado, y después se deriva el argumento. A ver qué otro ejemplo podríamos poner. Bueno, había un ejemplo ahí. A ver, pongamos h de x raíz cuadrada de seno de x. Raíz cuadrada de seno de x. La derivada va a ser la derivada de la raíz primero, que es 1 sobre 2 raíz. Del mismo argumento que tiene acá, no se deriva, solo derivo la raíz, el seno de x no lo derivo ahí. O sea que lo escribo tal cual, seno de x. Y ahí viene por, ahora sí, la derivada, la siguiente que encontremos, que sería seno de x, que sería menos coseno. ¿Sí? ¿Va queriendo? Bueno, ahora le tiro con una mata. Para que vean que esto se puede hacer tres funciones. ¿Quieren que hagamos una más así de dos funciones? Eh, bueno, esa función.
¿Cómo sería la derivada? Se deriva primero el exponente, que es lo que está más afuera. Entonces, baja este por la misma base, la base no la derivamos todavía. Acá, bueno, como se derivó el 4, acá queda el cubo, ¿no? Se le resta 1 ahí. Y ahora sí viene la derivada de la base. Que la derivada de la base, la derivada de x cubo es 3x cuadrado más 10x. Porque baja el 2, se multiplica con el 5 y queda elevado en la primera potencia. O sea, se deriva el exponente en primer lugar por la misma base sin derivar por la derivada de la base. Y ahora para que vean que también se puede hacer con más de dos funciones. Por ejemplo, vamos a poner acá la derivada de seno es más coseno. Me equivoqué. No es menos coseno. Corrijan ahí, ¿no? No es menos coseno. La derivada de seno es coseno directamente, no es con menos. La derivada de coseno es menos seno. Y ahí tenemos una función donde hay como tres capas. Tiene tres capas esta función. La raíz, el coseno y el x al cuadrado. Hay que ir derivando de a una por vez. Se deriva primero la función más externa, digamos, que es raíz. Entonces, 1 sobre 2 raíz de, el argumento no se deriva nada, queda coseno de x al cuadrado. No se deriva nada, se deriva solo la raíz, radicando nada. Ahora se va a empezar a derivar la siguiente función que encontramos, que es coseno de x cuadrado. Entonces la derivada va a ser menos seno, y no se deriva el x cuadrado, no se lo deriva. ¿Y qué nos falta? La tercera capa por derivar, que es el coseno cuadrado, el x cuadrado, perdón. X cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. ¿Sí? Ahí tendrían un ejemplo de una regla de cadena, de la cadena de tres capas. Lo importante acá es no cometer el error de querer derivar dos cosas al mismo tiempo, dos funciones al mismo tiempo. Hay que ir derivando de una función por vez. Y se va encadenando con producto, con la multiplicación. ¿Sí? Bueno, de eso hay acá en el práctico ejercicios parecidos. ¿Ven? Acá hay seno de x cubo
Acá son distintas estas, ¿no? Este es seno al cubo de x. O sea que acá lo primero que hay que derivar es el 3. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta de esto? No sé cuál qué técnica les resultó más fácil para derivar. ¿Sí? Eh, sí, esta es como cuando uno ya tiene un poquito de práctica, es como la más directa, digamos. En la otra hay que identificar F, G, pero no está de más eh, que lo planteen para enseñarlo, digamos, como una estrategia para explicar los distintos pasos en los que se descompone la regla de la cadena. Si es que hacer todo esto de golpe no resulta claro, no resulta claro. Bueno, creo que los tres primeros no van a tener problemas de sacar. ¿O sí? No, esto no, ya hicimos de esto, parecido. Lo que hicimos recién. Baja el exponente por la misma base, bueno, se le resta 1 al exponente, después por la derivada de la base. ¿Sí? En este, f de x, aprovechen de resolverlo ustedes, así agarran confianza. La derivada es 1 sobre 2 raíz de el mismo radicando, no se deriva el radical. 3x cuadrado menos 2x más 5. Y ahora sí viene por, ahí pongan paréntesis, por la derivada del radicando, que sería 6x menos 2. Y después podríamos sacar factor común 2 y simplificar con este que está acá, por el 2 del denominador. ¿Sí? Podríamos ponerlo así. 2 por 3x menos 1 sobre 2 raíz de 3x cuadrado menos 2x más 5. Y ahí simplifican este 2 con este 2. Siempre hay que tratar de reducir o de simplificar lo que se pueda. Entonces la derivada quedaría en definitiva 3x menos 1 sobre raíz de 3x cuadrado menos 2x así. Bueno, eso con el C. Sumamos el H, por ejemplo. Es f de x
Ahí lo voy a escribir de otra forma para que les resulte más claro todo. Sería así. Seno de x al cubo. Eso es lo que es seno cubo de x. Seno cubo de x sería como seno de x todo al cubo. Bueno, entonces la derivada 3 seno de x al cuadrado, y ahora va por la derivada de la base que es seno, la derivada es coseno. Hagan el i ustedes, a ver. Logaritmo natural de raíz de x. Acuérdense que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Bueno, ¿cómo lo derivaron entonces? A ver. Sería 1 sobre raíz de x, claro, por la derivada de la raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. Bueno, raíz de x por raíz de x es raíz de x cuadrado, ¿no? O sea que le va a quedar así. 1. Si hacen el producto, les queda 2 raíz de x al cuadrado. Entonces eso va a simplificar. Y les queda 1 sobre 2x.
Bueno, el J es parecido, ¿no? Porque sería estas dos con una capa más que es seno de x. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a derivar seno, va a ser coseno del logaritmo de raíz de x por, y ahí va a venir esto. 1 sobre raíz de x por 1 sobre, se hace la cadena. ¿Sí? O sea que eso sería así. Este es más complicadito porque cuando hay que derivar esto como el cociente. ¿Sí? Se deriva como el cociente. Quería que veamos. E a la raíz cuadrada de x. Esto en las tablas de derivada ustedes lo van a ver así, como que es, si es y igual a e a la u, la derivada es e a la u por u'. O sea, e al mismo exponente por la derivada del exponente. ¿Sí? Así lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso la derivada? La derivada e a la raíz de x por la derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. O sea que si lo queremos escribir como un cociente sería e a la raíz de x sobre 2 raíz de x. Estos raíz de x no se pueden simplificar porque este raíz de x está en el exponente. ¿Sí? No se puede simplificar. Bueno, lo mismo todos estos ejercicios que ahora los resolvimos en esta técnica de la cebolla que a ustedes dicen que les resulta más simple, también se la puede trabajar en la tabla esta que tenemos acá en la presentación. ¿Sí? No dejen de... Por ahí en el parcial, creo recordar, les suelo decir, bueno, identifique cuál sería la función h y la función f y la función g, perdón, que haciendo la composición, o sea, les pido, por ejemplo, les pido estas dos funciones. No les pido que calculen la derivada de la función compuesta, sino que hagan como que indiquen cuáles serían las dos funciones que haciendo la composición entre ellas da esta función h. ¿No? El primer paso, digamos, de esta técnica, como para que también este, la aprendan a eso, no está malo. Bueno, eso sería en cuanto a reglas de la cadena. Bueno, acá hay un ejemplo en la diapositiva que sería seno del coseno de x cuadrado. O sea, tenemos tres ahí. ¿Sí? Tres capas. La capa de seno, que es la más externa, coseno, la intermedia, y x cuadrado sería la capa interior. Entonces, ¿qué se hace? Se deriva seno. Entonces se pone coseno de lo mismo, no se deriva lo que está adentro. Por, ahora se deriva coseno. El menos seno
pero la capa interior no se la deriva, menos seno de x cuadrado. Y ahora sí, la tercera capa por la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿Sí? Ese sería como el cálculo, como un ejemplo de de una cadena de tres funciones. ¿Sí? Bueno, este tema no lo vamos a ver. No lo vamos a ver ahora. Bueno, hasta ahí entonces la unidad 3, con lo que es regla de la cadena. Les decía que vamos a ver cómo está planteado en el práctico, acá mediante esta tabla, calcular el valor de la derivada, así como hicimos hace rato con la derivada del producto y del cociente que teníamos los números, a ver cómo reemplazaríamos esos números para obtener, por ejemplo, la, la derivada de lo que sería una función compuesta. ¿Sí? Un poquito. Sí, ya lo copio yo acá eh, el punto, ya le copio. Punto 2. Me dicen cuando ya esté listo. ¿Están? Ya están. Bueno, pues ahora lo vemos. Vemos cómo se plantea. Algo hicimos nosotros ya ejercicios de estos cuando hacíamos la composición de las funciones, ¿se acuerdan? En el práctico, en el primer práctico teníamos. Ahora lo que tenemos que acordarnos es cómo es la regla de la cadena. La regla de la cadena sería así. Eh, h' de x, o sea, la derivada es f' de g de x, f' de g de x por g' de x.
¿sí? Entonces acá el primer ejercicio nos pide h' de 1. Yo lo voy a anotar acá para que ustedes vean. Paso por paso. Sería f' de g valuado en 1 por la derivada de g cuando x vale 1. Esos son los valores que hay que buscar. ¿Sí? Entonces nosotros primero vamos a tener que buscar cuánto vale, cuál es la imagen de g de 1 y eso vamos a tener que ver cuánto vale f' para ese valor de entrada. A ver, entonces veamos. Cuando x es 1, g de 1 es 2. ¿Ven? Entonces nosotros acá vamos a poner f' de 2 por, bueno, este ya también lo podemos sacar, g' de 1. ¿Cuánto vale g' cuando la x vale 1? ¿Ven? Vienen acá esta columna, g' vale 6. O sea que ponen 6. ¿Hasta ahí estamos bien? Y ahora lo que tenemos que encontrar, cuánto vale la derivada de f cuando el valor de entrada es 2. Entonces venimos acá, cuando es 2, el valor de entrada, porque esta columna x representa el valor de entrada, ¿no? Cuando es 2, la derivada vale 5. Entonces sería 5 por 6, entonces la derivada da 3. O sea, la derivada de la función compuesta, teniendo los valores, no teniendo la expresión de la función, sino los valores, las derivadas de la función y sus derivadas, y cómo hay que hacer la composición. ¿Sí? Bueno, este sería A. Y ahora es al revés, acá dice, ¿eh? G de f de x, porque también se puede hacer la composición al revés. Entonces, por ejemplo, si fuera así. O sea, si h es la función g de f de x, entonces h' sería la derivada de g, o sea, siempre la función más exterior, la derivada de g por f sin derivar, por ahora la derivada de la función interior, la derivada de f. ¿Estamos? Bueno, ahí entonces el ejemplo en realidad tendría que haber puesto con h mayúsculo para distinguir acá este. Bueno, lo pongamos acá. H' evaluado en 1 ahora sería G' de f de 1 por f' de 1. H' evaluado en 1, bueno, de G' de f de 1. Cuando x es 1, f de x vale 3. ¿Sí? Por f' de 1. Cuando la x vale 1, la derivada vale 4. La derivada de f vale 4. Y ahora hay que encontrar cuánto vale la derivada cuando la entrada de g, cuando la entrada es 3. Cuando la entrada es 3,
la derivada de g vale 9. Entonces viene 9 por 4. ¿Ah? ¿Entendió? ¿Sí? Sí. Bueno, empezamos a ver la unidad 4, en la que vamos a ver principalmente cómo la derivada nos da información acerca de la gráfica de la función f. ¿Sí? O sea, cómo podemos eh, determinar ciertas características de la función f a partir de lo que pase con su derivada. Entonces, estamos estudiando una función a través de su derivada. Es un ejemplo que se me ocurre, que si lo podemos ver qué pasa con nuestros huesos a partir de una radiografía, digamos. ¿Sí? Estamos estudiando nuestros huesos, nuestro esqueleto, pero a través de otra herramienta que es, por ejemplo, una radiografía. Bueno, esto sería algo así. Vamos a conocer qué pasa con la función, pero a través de su derivada. ¿Sí? Y eso nos va a permitir conocer, por ejemplo, una de las cosas a las que vamos a llegar es a saber cuándo la función alcanza lo que se conoce como extremos relativos, ya sea un máximo o un mínimo. Vamos a poder determinarlo eso sin necesidad de graficar la función, sino a través analizando la derivada. ¿Sí? Bueno, entonces ahí vamos a ver que para la gráfica de las funciones nos permite las derivadas saber cuándo la función crece, cuándo la función decrece, cuándo tiene máximos y mínimos relativos, y los intervalos de concavidad y convexidad. ¿Sí? Eso vamos a ver, a desarrollar ese tema y lo terminamos de ver la clase que viene. Bueno, estas son aplicaciones a otras disciplinas de la derivada. ¿Sí? Por ejemplo, en física es la velocidad, la derivada nos da la velocidad, la derivada primera. La derivada segunda nos da la aceleración. También se denomina densidad a la derivada de la masa con respecto al volumen. La pendiente, bueno, en geometría vimos esto, ¿no? La pendiente de la recta tangente. En electricidad también se denomina corriente a la derivada de la carga eléctrica respecto al tiempo. Y lo que es economía, por ejemplo, ciencias contables, lo que se llama costo marginal es la derivada, acá es razón de cambio, ¿no? Pero en definitiva es la derivada de la producción con respecto a la cantidad de unidades producidas. O sea, a lo que voy con esta diapositiva es que en distintas disciplinas se utiliza la derivada, pero se le da otro nombre, es decir, bueno, calculamos el costo marginal. Bueno, matemáticamente lo que va a estar haciendo es la derivada. O
en física, determinar la velocidad de un determinado cuerpo, una partícula, bueno, sepan que cuando le hablan de velocidad, está, digamos, la derivada presente ahí, está el análisis matemático. La velocidad es la distancia, la derivada de la distancia respecto al tiempo. ¿Sí? La aceleración yo les decía que era la derivada de la velocidad, o sea, es la derivada segunda. Bueno, se utiliza entonces la derivada en distintas ciencias, en distintas actividades, digamos, o disciplinas. Bueno, acá vamos a ver el concepto de función creciente y de función decreciente. Intuitivamente, acá tenemos primero una explicación intuitiva. Una función es creciente si a medida que el valor de la x aumenta, el valor de la y también aumenta. Eso sería un comportamiento creciente de la función. Si a medida que el valor de la x va aumentando, el valor de la y también. ¿Sí? Suena bastante lógico. Entonces acá en esta gráfica dice así, ¿ven? Si vamos recorriendo en el eje x de izquierda a derecha, el valor de la x entonces aumenta, y si vemos que el punto, el f de b, está más alto que el f de a, quiere decir que la y también aumentó. O sea, el punto este más a la derecha está más arriba que el punto que está más a la izquierda. ¿Se entiende? Eso sería que la función crece. ¿Se entiende? Supónganse que tenemos acá un f de a, claro, acá tenemos un valor de x a y tenemos su imagen f de a, que está a esta altura. ¿Sí? O sea, como valor de y. Si nos vamos a un valor de x igual a b, que a sea mayor que b, como dice acá, perdón, b sea mayor que a, b sea mayor que a, o sea, b va a estar hacia la derecha de a. Si b es mayor que a, quiere decir que la x aumentó. ¿Sí? Supónganse que pasa de 2 a 3. Pasa de 2 a 3. El valor de la x aumentó. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque esta resta da mayor que 0. B menos A me da mayor que 0. Por ejemplo, 3 menos 2 me da 1. Me da mayor que 0. ¿Se entiende? El delta de x quiere decir el incremento que sufrió la x va a ser una cantidad positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hago ¿cómo se calcula el incremento o el delta de x? Como b menos a. Y si b es mayor que a, entonces este número es más grande que este, la resta me termina dando como resultado un número positivo. Esta en la gráfica va a ser que la x toma un valor a la derecha de a. ¿Y qué vemos para ese punto? La altura es f de b. ¿Cómo es la altura? Y bueno, es mayor a la de f de a. ¿Sí? O sea que también si hacemos f de b menos f de a, como este valor es más grande, el delta de i, o sea, la resta de esto, nos da mayor a 0 también. O sea, ahí ya lo pasamos. Acá tenemos algo intuitivo, coloquial, digamos. Acá tenemos una gráfica y acá tenemos la expresión simbólica, digamos. ¿Sí? Si el delta de x es mayor a 0, entonces si el valor de la delta de x es mayor a 0 y el valor del delta de y es mayor a 0 también, entonces la función es creciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que en símbolos, lo que acá dice? Si la x aumenta, entonces el valor de la y también aumenta. Bueno, y hay funciones, no todas, pero hay funciones que, por ejemplo, son crecientes en todo su dominio. O sea, siempre que la x aumenta, el valor de la y aumenta. Hay otras que no, como vamos a ver, que hay intervalos en los que la función crece, intervalos para la x en los cuales la función crece, y hay intervalos de valores de la x en los que la función decrece. ¿Sí? Por ejemplo, una parábola. Una parábola, hay un intervalo hasta que llega al vértice que es decreciente y después pasa a crecer. ¿Sí? Eso es lo que vamos a
a determinar nosotros a través de las derivadas. Bueno, acá hay otra explicación de lo mismo, que en vez de A y B, lo que plantea es X1 y X2. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo que una función. Si solo crece, si lo único que hace la función es crecer, entonces esa función se dice monótonamente creciente. Si crece en todo su dominio, o sea, si no tiene cambios en su comportamiento, ¿sí? Si solo aumenta. Y así vamos a tener también las funciones decrecientes. En las funciones decrecientes, fíjense que el valor de la X aumenta, pasa de valer A a valer B, B es mayor que A, B es mayor que A, acá está mal, acá hay un error en la gráfica, este sería F de A, este sería F de A y este es F de B, que es acá, ¿entienden? Y F de A está acá. Entonces, ahora, ¿qué pasa? En el eje de las X, el valor de la X de B está más a la derecha de A. Pero en el eje de las Y, la altura F de B es menor a la altura F de A. ¿Estamos? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Que esto, B menos A nos da positivo, porque B es mayor que A. Pero F de B menos F de A nos da negativo, que es lo que dice acá, el delta de I es negativo. ¿Por qué? Porque F de A es más grande. Es como si acá estuviera a altura 3 y acá está a altura 1. Entonces 1 menos 3 me da menos 2, me da negativo, ¿se entiende? Entonces ahí sería una forma de explicar que una función es decreciente. Si a un incremento positivo de la X le corresponde un incremento negativo de la Y, o una disminución de la Y. ¿Sí? Entonces, ahí tienen signos opuestos. Por ejemplo, el delta de X tiene signo positivo, o sea, es mayor a 0, y el delta de Y tiene signo negativo, porque es menor a 0. Por eso acá habla de signo opuesto. ¿Sí? Acá sí está bien la gráfica. 1, f de x1, y x2, f de x2. Bueno, ahí tenemos definido entonces qué son las funciones decrecientes. ¿Cuándo una función es decreciente? Vamos a decir que el valor de la función es decreciente, como dice ahí, si la x aumenta y la variable y disminuye. Si la variable y disminuye. Función decreciente. Bueno, ahora vamos a ver cómo se relaciona la derivada con el crecimiento o el decrecimiento de la función. ¿Sí? Hasta ahí estuvimos estudiando la función propiamente dicha. Yo lo que les decía es que ahora la idea es, a través de la derivada, sacar conclusiones o averiguar cosas de la función. Bueno, esto es lo que les mencionaba, una gráfica así genérica, donde hay intervalos de crecimiento y hay intervalos de decrecimiento. Por ejemplo, acá entre x1 y x2 la función crece. Después, entre x2 y x3 la función decrece. Y entre x3 y x4 la función crece. ¿Sí? Entonces, una cosa que vamos a plantear, vamos a determinar,
son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces acá podemos decir que los intervalos de crecimiento son entre x1 y x2 y el intervalo x3, x4. Son estos dos intervalos en los que crece la función. ¿Sí? Entonces le ponemos ahí, acá crece y acá también crece la función. Y acá en este intervalo decrece. Decrece. Bueno, acá hay otra definición de cuando una función es creciente en un intervalo. Es creciente en un intervalo si es creciente en todos los puntos de ese intervalo. Eso es básicamente lo que dice acá. Creciente en un intervalo si es creciente para todos los puntos de ese intervalo donde el valor de x2 sea mayor que x1. Y cuando el valor de x2 sea mayor que el de x1, pero el valor de f de x sub 2 sea menor al de f de x sub 1, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Decreciente en ese intervalo. Y esto es lo que pasa por muchas funciones, que hay intervalos en los que crecen e intervalos en los que decrecen. Y que bueno, es fácil determinar cuando uno ve la gráfica de la función, pero la idea es tener un método analítico que no haga falta graficar la función y averiguar cuándo crece, en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece. Bueno, y acá viene entonces la vinculación o la relación que hay entre si una función crece o decrece y cómo es la derivada de la función en esos intervalos. Y para eso voy a hacer zoom acá. Hacemos zoom en la gráfica y podemos ver, fíjense que desde menos infinito hasta c, acá lo que está acá, la función es creciente, ¿sí? Para x desde menos infinito hasta c, la función crece. Y ahí está también superpuesto, por ejemplo, cómo es la pendiente de la recta tangente a la curva en uno de los puntos de ese intervalo. Está graficado ahí. ¿Sí? Vemos que la recta, por la posición que tiene la recta, tiene una inclinación positiva. O sea, la pendiente de esta recta es positiva. ¿Qué quiere decir que sea positiva? Que es mayor que 0. Quiere decir que la derivada de la función
en un punto cualesquiera de este intervalo es mayor a cero. Entonces ahí está la primera relación que hay que sacar, que cuando la función es creciente, la derivada es positiva, es mayor a cero. ¿Sí? ¿Ven? Acá dice que la derivada primera es mayor a cero o es positiva. Acá le falta para todo x que pertenece. A ver si lo puedo cambiar. Acá me faltó para todo x. Para todo x. Miren cómo venimos a descubrir que acá me faltaba algo. Ya lo agrando. Bueno, ¿se ve ahí? Si quieren que vuelva a agrandar acá, porque falta la otra parte, que es en el intervalo c más infinito para la x, ven que la función ya empieza a ser decreciente, ya es decreciente en ese intervalo, que es lo que dice acá. F de x es decreciente en el intervalo c más infinito para la x entre c y más infinito. Y ahí también hay graficado una recta tangente, que acuérdense que la pendiente de la recta tangente está dado por el valor de la derivada de la función en ese punto. Eso acuérdense que insistimos bastante en, en, que, en que tengan presente que esa es la relación que hay. La pendiente de la recta tangente, la curva en un punto, es igual al valor de la derivada de la función en el punto. ¿Sí? Entonces lo que vemos acá es que esta recta tiene pendiente negativa. Quiere decir que ¿quién es negativa? La derivada de la función. La derivada de la función es menor a cero, es negativa. Y eso es lo que hay que tener en cuenta y asociar ahora. Es decir, ustedes, bueno, si la derivada de la función en un punto me da un número positivo, inmediatamente lo tenemos que sacar como conclusión que entonces la función es creciente en ese punto. ¿Qué quiere decir que es creciente? Que si la x aumenta, el valor de la y va a aumentar. ¿Sí? Y si la derivada nos da negativo, quiere decir que la función es decreciente. Y algo similar, esto es lo mismo, sino que es una gráfica que opuesta, digamos, a la anterior, pero las conclusiones son las mismas. Ven ahora acá, esta función es decreciente en el intervalo menos infinito c, y coincide que la derivada es negativa en ese intervalo. Y la función es creciente entre c y más infinito para la x, y la pendiente de la recta tangente es positiva, quiere decir que la derivada es mayor a cero. ¿Sí? Entonces, es una sola cosa lo que hay que recordar. Entonces, acá dice, si la derivada es mayor a cero para todo x que pertenece al intervalo AB, entonces la función es creciente en ese intervalo. Acuérdense, si la derivada es positiva, quiere decir que la función es creciente. Y si la derivada es negativa para los x de un determinado intervalo, entonces la función es decreciente en ese intervalo.
¿Vamos bien? Un intervalo AB. El intervalo AB, sí. Bueno. Cuando la función, por ejemplo, viene creciendo y pasa a decrecer, se le va a explicar lo que son los extremos relativos, o los máximos y los mínimos. Una función viene creciendo, pasa a decrecer, quiere decir que ahí, antes de cambiar su comportamiento, alcanzó un máximo local. Alcanzó un máximo local. ¿Sí? Cuando viene decreciendo y deja de decrecer para pasar a ser creciente, alcanza un mínimo local. Dejó de decrecer para pasar a crecer, alcanzó un mínimo. Después, bueno, va creciendo hasta que en algún momento deja de crecer y pasa a ser decreciente, por ejemplo. Entonces ahí de nuevo alcanza un máximo. Alcanza un máximo. ¿Qué significa que sea un máximo? Porque ven que acá hay dos máximos. ¿Por qué hay dos máximos? Bueno, porque el concepto de máximo en una función quiere decir que no hay un mayor valor para la función cerca. Puede ser que después vuelva a exista otro valor mayor, pero eso no quita que para ese intervalo es un máximo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es un máximo local, dice, porque no hay un mayor valor de la función cerca de él. Cerca de acá es como el valor más alto que alcanza. En las proximidades no hay otro valor que esté más alto. Y lo mismo para los mínimos. Acá, por ejemplo, hay un mínimo local, porque quiere decir que en esa zona local, se refiere a que en esa zona no hay un valor de la función que sea menor. ¿Sí? Todos los demás en la cercanía están por encima. Los valores de la función, los puntos, están por encima. Y después los mínimos y los máximos absolutos son el menor valor que alcanza la función en todo su dominio y el mayor valor que obtiene. ¿Sí? Eso sería la idea de cuando uno plantea los mínimos y máximos absolutos. Eso hay uno solo, hay un solo mínimo absoluto y hay un solo máximo absoluto. Es el mínimo valor que tiene la función en todo su dominio o en el intervalo que estemos analizando. En este caso es en el intervalo AB. En el intervalo AB, el mínimo valor que toma, o sea, el valor más bajo que toma de todos es este. Y el valor más alto que toma en ese intervalo en el que estamos analizando es este. Entonces eso sería en el mínimo absoluto y el máximo absoluto respectivamente. Bueno. Ahí ya la gráfica esta nos permite ya hacer una introducción a lo que viene. Fíjense que acá hay un máximo local o máximo relativo y acá hay un mínimo local y un mínimo relativo. Y está dibujado la recta tangente. Esa línea en negro que ven ustedes es la recta tangente a la gráfica de la función en esos puntos. ¿Cómo es la recta? ¿Cómo la ven ustedes la recta? Horizontal. ¿Sí? Resulta que la recta tangente en los puntos donde hay máximo relativo o mínimo relativo, la recta tangente es horizontal. ¿Y cuánto vale la pendiente de una recta que es horizontal? 0. Tiene pendiente 0, tiene inclinación 0. Justamente la pendiente es el coeficiente que indica la inclinación de la recta.
es cero, no tiene inclinación, está plano, digamos, horizontal. Bueno, este es un teorema sobre los máximos absolutos que tiene que ver con esto que les planteaba hace rato. En un intervalo cerrado AB, la función va a tener un máximo absoluto y tiene un mínimo absoluto. Sí o sí, según el teorema este de Weisner. Por ejemplo, acá, este sería el máximo absoluto y este es el mínimo absoluto. En este intervalo, el mínimo absoluto está acá y el máximo absoluto está ahí. Y en este otro intervalo entre A y B, el máximo absoluto está acá, o sea, el valor más grande que asume la función es acá, y el mínimo absoluto está en este otro. Es lo que garantiza el teorema de Weierstrass. Bueno, los de máximo relativo, entonces decíamos, acá también podemos decir la función hace un máximo relativo y acá hace un mínimo relativo. Acá es como si fuera la cima de una montaña y esto sería como el punto más bajo de un valle. ¿Sí? Ahí está cuál es la función y ahí está su gráfico. Bueno, la idea es que nosotros podamos determinar que esto ocurre en la gráfica de la función sin hacer la gráfica, o sea, haciendo cálculos. ¿Sí? Lo de máximo relativo y mínimo relativo es lo mismo que decía hace rato la otra gráfica, que es la otra diapositiva, que es el tema de que es el valor más grande para este intervalo acá, o en las cercanías no hay un valor más alto de la función. Y acá en las cercanías de este x no hay un valor más bajo. Ese es el valor más bajo. ¿Sí? Bueno, y acá está lo que les decía entonces de la relación que existe entre los máximos y los mínimos relativos y el valor de la derivada de la función en ese punto. Se conoce como el teorema de Fermat y dice que si una función tiene un máximo o un mínimo, entonces, y si la derivada existe, entonces la derivada vale cero. Tiene que valer cero sí o sí. O sea, siempre coincide que cuando hay un máximo o un mínimo, la derivada se hace cero, o ya vamos a ver también un poquito en algunas funciones, la derivada no existe. Son los dos síntomas, digamos, de que una función puede tener máximo relativo o mínimo. No garantiza que exista. ¿Sí? No es que siempre que la derivada se haga cero, hay un máximo o un mínimo. Pero para eso vamos a ver una pruebita extra que se hace para confirmar, digamos, si existe máximo o mínimo. O sea, matemáticamente hablando, que la derivada sea cero es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Sí? O sea que hace falta que se verifique, digamos, que la derivada es cero o que no exista, pero no alcanza con eso. Falta otra cosa más. Pero bueno, ahí viene algo un concepto que dice acá el título de la diapositiva, que se llama números críticos o puntos críticos. ¿Sí? Los puntos críticos o números críticos son valores de x tal que la derivada de la función en ese valor de x sea cero. ¿Sí? Esos son los puntos críticos o los números críticos. Y acá podríamos ponerle o que no exista la derivada. Que no exista la derivada en ese punto. ¿Sí?
Son los puntos críticos. Bueno. El teorema de Fermat, entonces, establece que los únicos valores de x para los cuales la función puede tener extremos relativos son en los que la derivada se hace cero. Después se descubrió que también es que cuando la derivada no existe, pero Fermat lo plantea así. Acá están los dos casos, es decir, esto es cuando la derivada se hace cero y esto es cuando la derivada no existe. Acá la derivada no existe. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando hacía así picos o esquinas la función, en esos puntos no existe la derivada, no es diferenciable, ¿sí? Porque las derivadas laterales da distinto. Bueno, entonces acá lo que dice es que los valores C donde f' de C es 0 o donde f' de C no existe se llaman número o punto crítico. Ya la clase que viene vamos a hacer la práctica sobre esto. Ya necesito que se acuerden. Quiero que se acuerden de estos conceptos. ¿Sí? Resumiendo, digamos, para ya cerrar la clase, vimos lo que es el crecimiento de la función, es cuando la derivada es mayor a 0, cuando es positiva. El decrecimiento de la función es cuando la derivada es negativa. Y cuando la derivada es 0, puede haber un máximo o un mínimo. Son las tres. Según que si es 0, es positiva o negativa, ya sabemos algo de la función. Si es positiva, la derivada, la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Y si la derivada es 0, la función puede que tenga un máximo relativo o un mínimo relativo. ¿Sí? Así que bueno, hasta ahí por hoy. Ya la clase que viene terminamos de ver que va a ser el último tema para parcial.